El Señor, dice la Biblia, deberes cristianos. Así que, hermanos, ahora dése cuenta que esta palabra está escrita específicamente para la iglesia, o sea, para los hermanos. Qué bueno que atendamos entonces fielmente esta palabra y los amigos entiendan también un tanto del estilo de vida de los cristianos que está basado en la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, es que son muy importantes estos textos. Digo pues que por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque nos quedó escrita, Señor. Gracias porque la podemos meditar, Señor. Gracias porque podemos pensar en ella. Gracias, Señor, porque podemos guardar nuestros corazones para ti, que tu palabra hoy halle cabida en nuestro corazón, Señor Jesucristo. Queremos entregarte en este momento, Señor, en reverencia, para oír tu palabra, para aprender de ti y que tú seas enseñándonos, Señor, tu palabra conforme a tu voluntad para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, quiero compartirles este pensamiento y que pueda ser de bendición y de edificación para la iglesia. La ofrenda, la primera forma de ofrenda que encontramos en la palabra del Señor fue la que quiso presentar los hijos de Adán, estos dos hermanos, Caín y Abel. Ellos quisieron presentar una ofrenda delante del Señor. Ellos quisieron entregar al Señor algo de su corazón. Quisieron entregar al Señor algo de lo que el Señor les había permitido tener. Así que la palabra del Señor pues nos habla de los oficios de Caín y de Abel. Dice la Biblia, después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y fue Caín labrador de la tierra. Así que aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí quiero ver primero, mis hermanos, que podemos notar que la ofrenda inicialmente fue un sentir voluntario de parte del hombre hacia Dios. La ofrenda inicialmente no fue un mandato de parte de Dios, sino que inicialmente fue un sentir voluntario de parte del hombre. Y qué bonito ver esto, porque nos habla, mis hermanos, del origen de la naturaleza, nos habla del principio de las ofrendas. Asimismo debe ser para nosotros, aunque luego fue un mandato en la ley, pues deberíamos nosotros considerar nuestras ofrendas
y reconocer que debe ser voluntaria al Señor para que puedan cumplir los propósitos de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Que no se dé por tristeza, que no se dé por necesidad, sino que se dé desde un corazón voluntario como lo tuvieron en un principio. Pero también la ofrenda habla de la relación que se tiene con Dios. Mucho se ha hablado porque el Señor no recibió la ofrenda de Caín con agrado, y algunos dicen que porque no fue una ofrenda de un animal sacrificado, pero si usted se da cuenta, allí el Señor todavía no había ordenado que se hagan sacrificios de animales, así que no, posiblemente no es la razón porque no fue un animal, sino que nos habla y nos da a entender más bien la actitud con la que se entregó la ofrenda. Esa ofrenda, seguramente al ver el resultado, Caín, de cómo el Señor recibió con agrado la ofrenda de Abel, pues nos muestra, mis hermanos, que Caín tenía un corazón tal vez no íntegro, no correcto delante del Señor, y eso lo llevó a entregar una ofrenda tal vez no la mejor, no escogió lo mejor, sino que la Biblia dice que su hermano escogió lo mejor y ahora entregó ese sacrificio. Y qué bueno, mis hermanos, que nosotros entendamos que al Señor le debemos dar lo mejor. Al Señor no le podemos dar lo que nos sobra, al Señor no le podemos dar cualquier cosa, porque esto habla de nuestra relación con Dios. Luego, más adelante, el Señor estableció las ofrendas. Usted puede darse cuenta cuando se fue a construir el templo, el tabernáculo que el Señor mandó que se hiciera. Bueno, Moisés pidió que trajeran de parte del pueblo ofrendas para poder hacer la obra que el Señor había mandado. Y cada quien de corazón entregó la ofrenda para que el Señor tuviera una casa en donde morar, el segundo tabernáculo de Dios en la tierra. Allí estaba entonces la presencia de Dios en medio del tabernáculo, y el tabernáculo se hizo con ofrendas. Pero luego el Señor estableció las ofrendas. Si usted lee Levítico, los primeros 7 capítulos de Levítico, nos va a hablar de las ofrendas. Y allí hay todo un protocolo, todo un ritual que el Señor mandó para que se ofrecieran las ofrendas, y tienen una razón de ser cada ofrenda. Así que la Biblia nos dice que hay ofrendas de paz, que hay ofrendas por el pecado, que hay ofrendas por el pecado voluntario, por el pecado involuntario, que hay sacrificios. Bueno, todo esto nos habla, y tiempo nos faltaría para hablar de las ofrendas, pero Levítico nos deja ver que este tema de las ofrendas, lo primero que quiero mencionar es que el Señor se lo habló a Moisés desde el tabernáculo. Qué bonito, desde el interior. Usted se va a dar cuenta que el Señor le dio a Moisés la ley desde el monte Sinaí, desde ese lugar, pero las ofrendas comenzaron a ser un tema de parte de Dios para su pueblo desde el tabernáculo, desde lo interior, desde el lugar desde donde hablaba Dios. Y dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Y comienza entonces a desplegar todas las indicaciones. Y estas indicaciones hablaban de que si una persona había cometido X o Y ofensa, tenía que traer específicamente para esa ofensa una ofrenda al Señor. Y así encontramos las tórtolas, los palominos, las ovejas, encontramos el cordero, encontramos todas las ofrendas que están apuntando hacia la obra del Señor Jesucristo en el Calvario, siendo la más excelente ofrenda. Y no solo esto en Levítico, sino que adicionalmente si dependía también del perfil de la persona que cometía una ofensa delante del Señor.
No era únicamente el pecado que se había cometido, sino también el perfil de la persona que cometía el pecado. Entonces habla, por ejemplo, si era un líder, habla, por ejemplo, si era un sacerdote, habla, por ejemplo, si era una persona adinerada o era una persona que no tenía dinero. Y todo esto nos habla de las ofrendas y de los perfiles que se debían cumplir en un protocolo en el Antiguo Testamento. Hermano, todo esto fue dando como una manera de relacionarse del pueblo con Dios. Y quiero contarle, mi hermano, que llegó el momento en el que las ofrendas comenzaron a volverse algo superficial, algo simplemente ritual en medio del pueblo, hasta que el Señor dijo: mire, estoy hastiado de vuestras ofrendas, estoy cansado de vuestros sacrificios, no me traigan más holocaustos. El obedecer es mejor que los sacrificios, es mejor prestar atención que la grosura de los carneros. Estoy cansado de que hagan las cosas y después vengan y me pidan perdón con esas ofrendas que no las están entregando de corazón, porque mientras están quemando una ofrenda, ya el corazón está inclinado a cometer el próximo pecado. No me traigan más ofrendas, no me traigan más sacrificios. Y cesó el sacrificio, cesó la ofrenda y paró de entregarse al Señor ofrenda. La historia nos lo cuenta, la historia de la humanidad nos deja ver cuándo fue que el pueblo de Israel dejó de hacer ofrenda al Señor, de sacrificar animales en medio del templo y todo esto. Pero la Biblia nos deja ver que Jesucristo el Señor vino a hacer la ofrenda perfecta, vino a ser la ofrenda agradable, vino a hacer el sacrificio completo, porque las ofrendas tenían el propósito y los sacrificios tenían el propósito de cubrir el pecado que el pueblo había cometido. Pero la Biblia nos deja ver de una manera magistral cómo Jesucristo viene a ser el Cordero de Dios, ese que Juan señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios, ya no que limpia, sino que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor, al ir a la cruz del Calvario, cumplió todos los protocolos del Antiguo Testamento para poder tener comunión con Dios. Así que desde que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador, podemos ver que se ha abierto la era de la iglesia, en la que hoy la iglesia entrega también una ofrenda al Señor. Y entonces debemos pensar cuál es la ofrenda que nosotros entregamos al Señor, porque hay varios tipos de ofrenda. Nuestra alabanza es como una ofrenda de reconocimiento a Dios. Nuestra vida, cuando le amamos en extremo, nos convertimos en una ofrenda al Señor. La iglesia sabe que había el apóstol Pablo entregado unas indicaciones para que también se recogieran ofrendas económicas para el sostenimiento de la iglesia, y hay mucho que hablar con respecto a ello, pues la Biblia dice que cada uno dé como haya propuesto en su corazón, apartando al inicio de la semana según como Dios le haya bendecido. O sea que la iglesia o la ofrenda es proporcional a la bendición de Dios en cada quien. No deberíamos ofrendar todos 1,000 pesos, porque no todos ganamos lo mismo, sino que cada quien, de acuerdo a lo que el Señor le permita tener su bendición económica, debería ofrendar. Pero a lo que quiero apuntarle en esta mañana es cómo está su relación con Dios como una ofrenda. Porque ahora nos está diciendo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Así que ahora nuestro cuerpo viene a ser una ofrenda para el Señor. Nuestra manera de vivir es una ofrenda para el Señor. Y hay aquellos que dicen: no, pero es que eso no importa lo de afuera, no importa lo exterior, no importa yo cómo me vista, cómo camine, cómo ande. Pues yo le quiero decir que sí importa, pues fue el inicio de la base de la relación de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y ahora viene a poner en esa misma altura nuestro cuerpo como una ofrenda delante del Señor. Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cuando nosotros decidimos entregar al Señor nuestro ser enteramente, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo, entonces estamos siendo una ofrenda al Señor. La ofrenda se debía quemar, el sacrificio debía arder en el altar. Y no es que nosotros quememos ahora nuestro cuerpo, sino que quememos nuestra voluntad delante del Señor. Que la grosura de nuestros pensamientos, la grosura de nuestra satisfacción para nosotros, la grosura de nuestra forma de ver la vida, la grosura de nuestro entender, de nuestro caminar, debe ser quemada ante el Señor. Como diciéndole: Señor, ya no quiero vivir para agradarme a mí, sino que quiero vivir para agradarte a ti. Y luego más adelante relaciona todo esto y dice: para que podamos entender cuál es la buena voluntad del Señor. Cuando hay obediencia al Señor, cuando hay ofrenda al Señor, cuando le digo al Señor: Señor, mi manera de vestir sí importa, porque es mi culto para ti, porque es mi ofrenda para ti, la forma de presentar mi cuerpo, que no es lo más importante, por supuesto, lo más importante es lo que hay adentro. Pero yo no sé si usted alguna vez ha visto una papa vestida de banano, o usted alguna vez haya visto un plátano vestido de papaya. No, creo que un plátano se viste como un plátano, una papa se viste como papa. Es decir, por lo que usted ve afuera, sabe lo que hay adentro. Si usted ve la cáscara amarilla, sabe que ese plátano sirve para una cosa, y si ve la cáscara del plátano verde, entonces sabe que ese plátano verde sirve para otras cosas, para preparar los alimentos de otra manera. Bueno, hermano, cuando nos vean a nosotros, tienen que saber que dentro de nosotros hay algo que sirve para honrar al Señor. Y este cuerpo sirve para mostrar lo que tenemos adentro en nuestro corazón. Y en nuestro corazón lo que hay es el deseo de agradar a Dios antes que agradarnos a nosotros. En nuestro corazón el deseo que hay es de quemar nuestra vida delante del Señor como una ofrenda para Él. Y nuestra manera de hablar, de comportarnos, de vestirnos, si reflejan cómo estamos en nuestra rendición delante del Señor. Abel presentó una ofrenda agradable al Señor, por la que Caín tal vez sintió celos, y de ahí en adelante el Señor pidió que se pararan los sacrificios, pero hoy el Señor está esperando que nosotros seamos una ofrenda quemada delante del Señor. Que el Señor nos ayude a que esta ofrenda sea una ofrenda que suba como un olor grato. ¿Sabe? Para terminar, quiero decirle que hay ofrendas que el Señor no recibe. Hay sacrificios que Dios no recibe. La Biblia dice que los hijos de Aarón, algunos de sus hijos, dos de sus hijos, presentaron ante el Señor un fuego extraño, y vino la presencia del Señor a manera de fuego y consumió sus cuerpos y acabó con sus vidas, porque presentaron ofrendas que no agradaban al Señor. Qué bueno que hoy nosotros podamos ser una ofrenda agradable al Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén enteramente dedicados para el Señor, y que vivamos y tengamos una relación en la que nuestra ofrenda refleje, nuestra vida refleje comunión con Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra para nosotros. Permítenos, Señor, hoy recordar que somos ofrenda para ti, que lo que hacemos debe oler agradablemente para ti, que lo que nosotros hagamos debe oler agradablemente para ti, mi Cristo amado. Que realmente cada quien se cuestione si eso que está haciendo está elevando olor grato delante de la presencia de Dios. Que cada quien pueda cuestionarse: ¿qué está mi ofrenda reflejando hoy? ¿Comunión con Dios o tal vez comunión conmigo mismo? Agradar a Dios o agradarme a mí. Pero hoy, Señor, a través de esta palabra, llévanos, Señor, a agradarte enteramente a ti, Señor, pues queremos ser una ofrenda de olor grato para tu presencia. En el nombre del Señor.